vamos a ver el día de hoy. Muy bien, entonces aquí tenemos, miren, como les mencioné, ahora vamos a hablar del método de vectores por componentes. Cuando yo hablo de una componente, nosotros vamos a utilizar las siguientes entidades trigonométricas que quiero que ustedes ya se la vayan aprendiendo. La primera es seno. Seno, cuando nosotros hablamos de la entidad seno, siempre vamos a ubicar nuestro componente como que fuera un rectángulo. Un rectángulo. Miren, aquí tengo este segmento, tengo lo que es mi valor del vector. Este es el vector, miren, tengo la línea roja es el vector y la descomposición de ese vector es tanto en el eje de las X como en el eje de las Y y se conectan en este punto. En ese punto yo estoy hablando como que tuviera un rectángulo, ¿verdad? Como tengo un rectángulo, entonces puedo aplicar las entidades trigonométricas. Esa entidad trigonométrica, la primera que vamos a ver es el seno. ¿A qué corresponde el seno? Seno es lado opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es mi resultante, esa línea roja que yo quiero encontrar. El coseno, ¿a qué va a ser igual? Al lado adyacente. El lado adyacente, jóvenes, es siempre el lado que contiene el ángulo. ¿Con respecto a qué eje se está formando ese ángulo? ¿Con respecto al eje X o con respecto al eje Y? ¿Con respecto al eje X o con respecto al eje Y? ¿Me escuchan? ¿Las X o al eje de las Y se está formando ese ángulo? A los dos. A los dos. Pero el ángulo con respecto a quién, ¿a qué eje? Al Y. No, se forma con respecto al X. Miren, si ustedes se fijan, es como que yo tuviera aquí este eje es el eje de las X, aunque son componentes y ya vimos que las componentes son para ambos ejes. Lo que es este ángulo se está formando con X. Por lo tanto, en vectores por componentes, para encontrar los componentes en X siempre vamos a utilizar coseno. ¿A qué es igual coseno? Al lado adyacente, que es este que yo les coloqué aquí, entre la hipotenusa. Con el seno encontramos componentes en Y. Con coseno encontramos componentes en X. Ya lo van a ir realizando más adelante. Y luego tenemos esta última que es tangente. Tangente, lo que encontramos con la tangente es el ángulo. Y el ángulo es la dirección. ¿A qué es igual? Al lado opuesto sobre el lado adyacente. Hablando de este ángulo que tenemos ahí. Si yo hablo de ese ángulo, ¿cuál creen ustedes que es el lado opuesto? De este ángulo de aquí, ¿cuál sería el lado opuesto de ese ángulo? ¿Cuál creen ustedes que sería el lado opuesto? Ya hablamos cuál es el lado adyacente, ¿verdad? ¿Cuál es el lado adyacente del ángulo? ¿Cuál es el lado adyacente del ángulo? Lo dije hace 3 segundos. ¿Cuál es el lado adyacente del ángulo? Les dije que era X. ¿Quién entonces es el lado opuesto? Miren, aquí tenemos el lado opuesto. ¿Y qué eje forma el lado opuesto? Y. Y forma el lado opuesto. Entonces estas entidades trigonométricas después las copian porque las vamos a necesitar. Otra cosa que necesitamos para aprender a utilizar lo que son los vectores por componentes son los puntos cardinales. En la plataforma yo les subí a ustedes lo que es un enlace para que se fueran directamente a los puntos cardinales que vamos a ver el día de hoy. Así que preste atención porque si no se lo sabe aquí se los va a aprender. Siempre nosotros tenemos que indicar hacia dónde van los vectores. Este es un plano cartesiano.
Siempre en la parte de arriba, ¿qué punto cardinal encuentro? Norte. Norte. El norte, Abajo va el sur, sur. Hacia la derecha va el. este, Hacia la izquierda va el. oeste. Muy bien, muy bien. Ahora, recordemos que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y siempre que yo hablo de un punto medio entre el norte y el este, estoy hablando del Noreste. noreste. Muy bien. Estoy hablando del noreste. Miren que no se me Es el que queda está abajo, este. profe. Es que está malo el que está abajo. Ay, ahí ese. es cierto, estoy viendo mal. El noreste. Ahora, muñecos, este noreste siempre va a formar un ángulo de 45 grados. Escríbanlo ahí. El noreste siempre forma ángulos de 45 grados. Ahora vamos con este, el que está en medio del este y el sur. ¿Cómo se llama? Suroeste. 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 Sureste. 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 Muy bien, el ángulo que forman, ya dijimos, es la mitad, 45. Vamos ahora, entre el oeste y el sur está el. Suroeste. Suroeste. Muy bien, y entre el norte y el oeste está el. Noroeste. Noroeste, excelente. Muy No bien, pasamos, pero muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos conocer esos puntos cardinales para poder utilizar los vectores por componente. Ahora vamos a la fórmula que vamos a utilizar. Cuando tengamos un ejercicio que me pidan encontrar lo que es los componentes de un vector, para el componente en X siempre voy a utilizar esta fórmula que tengo aquí. Componente del vector A en X siempre va a ser igual a A, que es el tamaño del vector, por coseno del ángulo que forma. Repito, componente de X siempre va a ser igual al valor del vector por coseno del ángulo que forma. Y en Y, ¿qué va a pasar? El vector A, el componente en Y, siempre va a ser igual a el tamaño del vector por el seno del ángulo que forma. Cópienlo ahí. Para encontrar el valor de los componentes en X es módulo o tamaño coseno del ángulo. Y para encontrar en Y es módulo seno del ángulo. Muy bien. Si ya copiaron, me dicen. Vamos ahora con la siguiente. Cuando nosotros tengamos un ejercicio de componentes, me van a pedir principalmente dos cosas. Una que es el valor de la magnitud, que es la resultante, y me van a pedir el ángulo, que es la dirección. Entonces, añadimos ahí estas dos fórmulas. Para encontrar la resultante, siempre se le escribe la flechita. Esta flechita significa que es un vector. La resultante siempre va a ser igual a la raíz cuadrada de los componentes en X al cuadrado más los componentes en Y al cuadrado, para encontrar la resultante. Y para encontrar lo que es el ángulo o la dirección, vamos a encontrar de la siguiente forma. El ángulo siempre va a ser igual, o la dirección, a la división entre Y sobre X. Luego vamos a utilizar lo que es la tangente inversa del ángulo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Si copiaron esas dos fórmulas, sigo. ¿Copiamos ya esas dos fórmulas? De abajo también, ¿verdad? La que dice dirección. No le escuché, Gustavo, dígame. Copiamos la del resultante y la que dice abajo dirección. Sí, esa dirección es el ángulo. Las dos las van a copiar porque las dos las vamos a necesitar. Muy bien. Vamos entonces. Me dicen cuando ya las tengan.
hacer un cuadro de un plano cartesiano porque es importante, sumamente importante identificar los signos de las coordenadas tanto de X como para Y. Cuando yo tengo un vector, miren, tenemos el siguiente vector. Ese vector, ¿en qué eje está? ¿En el eje de las X o en el eje de las Y? El vector en rojo va a estar en X, ¿verdad? Todo este eje es X y todo el eje vertical es Y. Entonces, hacia lo que es la derecha, las X en la recta numérica van las X positivas. Por lo tanto, el valor de X cuando esté en ese cuadrante va a ser positivo. Ahora vamos con la Y. ¿Qué valor toma Y hacia arriba? Positivo. Y positivo. ¿Qué valor toma X en esa posición? Negativo. Negativo. X negativa. Cuando va hacia abajo, Y cambia a Y Negativa. negativa. Hacia arriba Y es positiva, hacia abajo Y es negativa para los componentes. Hacia la derecha X va a ser positiva y hacia la izquierda X va a ser negativa. También anoten ahí que un plano cartesiano está formado por lo que es cuadrantes. Este es el primer cuadrante. En el primer cuadrante Y es positiva, X va a ser positiva. Vaya aprendiéndose eso. En el segundo cuadrante Y va a ser positiva, X va a ser negativa. En el tercer cuadrante, ¿cómo van a ser los dos? Las dos van a ser negativas, ¿verdad? Y en el último cuadrante, ¿cómo es la Y? X positivo y Y negativa. X positiva y Y negativa. Copien por favor eso, tienen un minuto porque eso es bien importante para seguir. Muy bien, me dicen amores si ya lo tienen. Le pueden hacer una captura de pantalla. Lo hacen, quizás no les va a quedar tan ordenadito y tan bonito como ustedes lo hacen, pero pues para que les quede ahí, ¿verdad? Voy a pasar al siguiente, hijos. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. En este ejercicio nos dice, encuentre el resultante por medio de vectores por componente de lo que es la fuerza de 130 newton que posee una magnitud de 130 y una dirección de 42 grados. Vamos a identificar cuál es el módulo del vector F. 130. ¿Cuál es la dirección o los grados? ¿Cuáles son los grados? 42. 42. Si me dicen que voy a encontrar la resultante por componentes, lo primero que yo voy a hacer es encontrar esos componentes. Vamos a encontrar entonces primero, ordenadito, los componentes en X. Y luego vamos a encontrar los componentes en Y. ¿Con qué fórmula encontramos los componentes en X? R raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esa es la resultante. Identificamos cuál es el módulo. El módulo puede ser una letra, de cualquier letra del alfabeto, puede ser una variable con un subíndice, cualquiera. Entonces usted le escribe únicamente F en X. Miren, para que usted identifique cuál es el vector que está haciendo. Está haciendo el vector F. F en X. ¿A qué es igual
la componente en X para este vector al tamaño. ¿Cuánto mide esa fuerza? 130 newtons. 130. Entonces usted escribe, miren, 130, escribe newtons. Y vamos a utilizar, en X les dije yo, utilizábamos la función de coseno. Coseno de 42. Fuerza en X entonces va a ser igual. Agarran por favor su calculadora y escriben 130, le aprietan la función coseno que dice cos en la calculadora y entre paréntesis escriben el 42. Así como se los estoy mostrando yo ahorita en la pantalla. ¿Cuánto es el valor que les dio? 96.6. 6, ¿verdad? 96.6. Coseno y ángulo no llevan unidad, por lo tanto, permanece la unidad de la fuerza que eran newtons. Si fuera ahí metros, le escriben metros. Ahora va. La respuesta la vamos a dar a una cifra después del punto. No le escuché, Belén. La respuesta la vamos a dar en una cifra después del punto. Siempre, ahí va a depender de lo que les diga el ejercicio. Yo siempre les voy a decir, por esta ocasión la vamos a dejar únicamente con una cifra después del punto. Vamos ahora con el siguiente. Vamos a encontrar los componentes en Y. Componentes en Y. ¿Y con qué fórmula encuentro los componentes en Y? F coseno del ángulo. Encontrábamos en X. Ahora en Y es fuerza seno del ángulo. Muy bien. ¿Cuánto mide el vector F? 130. 130 newtons. ¿Cuál es la función que vamos a utilizar en Y? 42. Seno. En Y utilizamos seno. ¿Y el valor del ángulo es de? 42. Vamos entonces a encuéntrenme por favor el valor de la fuerza del componente en Y. Lo mismo, 130 seno y escriben 42. ¿Cuánto les da, hijos? Les tiene que dar 86.9. La unidad es newtons. ¿Así les dio? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo los componentes del vector y vamos a encontrar la resultante. ¿Cómo voy a encontrar la resultante de ese vector? Martín lo decía al inicio. ¿Cómo encuentro la resultante? R igual al cuadrado. Ajá. La sumatoria Y de al cuadrado más y al cuadrado. más las fuerzas en Y al cuadrado. Vamos entonces a hacer la resultante. ¿Cuánto vale las fuerzas en X? Valen 96.6. Al cuadrado, ¿cuánto es? 96.6 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale? $9.331.56. 9.331.56. Muy bien, fíjense bien lo que estamos haciendo. Ahora vamos a encontrar las fuerzas en Y, que es 86.9 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? 7.551.6. Lo vamos a terminar acá. Ahora vamos a sumar. Recuerden que esta es newton al cuadrado y esta es newton al cuadrado. Si usted suma 7.555.6 más 9.331.56, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da?
16.283.17. Muy bien, 16.883.17. Aquí iría newton al cuadrado. ¿Y qué va a pasar con ese newton al cuadrado? Si lo tengo elevado a una raíz, se va a cancelar, ¿verdad? Y la raíz de 16.000, ¿cuánto es? Raíz de 16.883.17. ¿Cuánto es? 129.9. 129.9, que nosotros lo podemos redondear a 130. Newton al cuadrado se cancela con el cuadrado de la raíz y me queda únicamente newtons. Encontramos el valor de la resultante que me da mi ejercicio. Miren, y ahí estoy. Lo encontramos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cuántos vectores tenemos en ese ejercicio? Lo primero es identificarlos. ¿Cuántos vectores tenemos? Tenemos vector A. Tenemos vector A. ¿Cuánto vale el vector A? 200 newtons, ¿verdad? 200. Tenemos un vector B. ¿Cuánto vale el vector B? 300 newtons. Tenemos un vector C. ¿Cuánto vale ese vector C? 155 newtons. Ahí tenemos los vectores. Los vectores se unen en un mismo punto y el ejercicio me piden que encuentre el valor del vector resultante. Tengo que encontrar el resultante y el ángulo que se forma. Lo primero que nosotros debemos de hacer es encontrar cuáles son los vectores. Bien importante, porque si usted se equivoca de dónde van, puede que tenga algún error al final. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Quién me dice cuál es el siguiente paso? Según lo que hemos visto, vamos a encontrar los componentes de esos tres vectores. Vamos a encontrar los componentes en X y vamos a encontrar los componentes en Y. Componentes en Y. Muy bien. Y aquí vamos a necesitar hacia dónde están ubicadas nuestros vectores en el plano. Hacia arriba va a ir la Y positiva, hacia abajo van a ir la Y negativa, hacia la derecha van a ir las X positivas. Hacia la derecha la X positiva. Muy bien, y hacia la izquierda las X negativas. Muy bien, eso usted no lo puede olvidar, porque de ahí va a depender nuestro ejercicio. X negativa. Siempre tenga presente eso. Vamos a iniciar con el primer vector. ¿Cuál es el primer vector? El vector A. ¿Cómo saco los componentes del vector en X? ¿Qué utilizo? Módulo coseno del ángulo. ¿Y los componentes en Y? ¿Qué utilizo? Módulo, la función, seno, coseno, ¿cuál uso? La de X es coseno. Seno, ¿verdad? En Y utilizo seno del ángulo. Comenzamos entonces. Necesito que por favor agarren su calculadora porque no lo vamos a ir haciendo entre todos y yo voy a ir preguntando. Vamos a ver. Escriben ahí. Díganme, en el primer vector, ¿cómo va a ir la X? ¿Positiva o va a ir negativa? ¿Va a ir positiva o va a ir negativa? Positiva. Va a ir positiva. Bien, Entonces voy a positivo, escribir componentes en X. Usted le puede escribir o no el signo positivo, el negativo si es necesario. Entonces escribimos 200 newtons coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo que forma? El vector A. 30. 30. Vamos a ver. Deme el resultado de 200 coseno de 30.
Profe, ¿por qué en el ejercicio anterior en vez de A puso F? F, porque la fuerza se llamaba F. Por eso les dije que podía tener cualquier nombre. Vamos a ver ahí. 200 coseno de 30. Valor. 173.2. 173.2. Muy bien, estamos hablando de newton, se conserva el newton. Ahora vamos a hacer los componentes en Y. El componente de A en Y, ¿a qué va a ser igual? Al valor. ¿Y cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, entonces le escribimos únicamente 200 newtons seno del ángulo. Forma un ángulo de 30. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? Es de 100. Muy bien, es 100. Entonces usted lo va escribiendo en su tablita, así como lo tengo yo. Vamos ahora con el vector B. Vamos de nuevo, vamos a sacar lo mismo, componentes en X y componentes en Y. Ahora, ¿hacia dónde va el vector B en X? ¿Va a ser positiva o va a ser negativa esa componente? Negativo. Negativa, ¿verdad? Es negativa porque va hacia las X negativas. Miren, está en el segundo cuadrante. Entonces escribimos negativo 300 newtons coseno. ¿Cuál es el ángulo que forma? El ángulo 45. 45. Sáquenme ese dato entonces. Negativo, ya sabemos que la respuesta me va a dar negativa. 300 Negativo coseno de 45. 212.13. 212.1. ¿Así? Sí. 212.1 newtons. Ahora vamos a hacer el vector B en Y. Vector B en Y, ¿va a ser positivo o va a ser negativo? Positivo. Positivo, y va a ser 300 newtons seno del ángulo. Forma un ángulo de 45, ¿verdad? Vamos a ver, denme el resultado. $212.1. 212.1. Seguimos con newton. Vamos ahora al vector C, ya casi terminamos. Vector C en X. ¿Cómo va a ser el valor de el componente de X en C? ¿Positivo o negativo? Negativo. Es negativo, Negativo. ¿verdad? Porque está en ese cuadrante tercero. Miren, aquí está. Todo lo que vaya hacia la izquierda en X va a ser negativo. Todo lo que vaya hacia la derecha en X va a ser positivo. Todo lo que vaya hacia arriba en Y va a ser positiva. Y todo lo que vaya hacia abajo va a ser negativo. Entonces yo ya sé que aquí va a ser negativo 155 newtons coseno del ángulo. Ángulo de 55. Vamos a ver, saquen el valor. Negativo 88.9. Negativo 88.9. Ahora sáquenme ustedes el valor del componente en Y. Nos vamos a quedar un ratito, jóvenes. Unos 5 minutitos más, creo. ¿Vamos? Encuéntrenme el valor de la componente del vector C en Y. ¿Cuál va a ser el valor? Primero colocamos, ¿verdad? El valor del módulo es 155. Como en este vector C la flecha viene hacia las Y negativas, va a ser un vector con una componente negativa, ¿verdad? Newtons seno del ángulo, que sería un ángulo de 55. ¿Cuál es el resultado? Negativo 126.9. 126.9 newtons. Muy bien. Quiero encontrar el valor de la resultante de X y el valor de la sumatoria de las fuerzas en Y.
Vamos a sumarlas entonces. Les voy a presentar aquí a sigma. Vamos a hacer la sumatoria. ¿Y qué vamos a sumar? Vamos a sumar 173.2 menos 212.1 menos 88.9. ¿Cuánto les da el resultado? 173.2 menos 212.1 menos 88.9. ¿Cuánto les da el resultado? ¿Cuánto les da el resultado? Me dicen cuando ya lo tengan. Negativo 127.8. Negativo 127.8. ¿Qué cosas? Newtons, ¿verdad? Siempre. Ahora vamos a hacer la sumatoria en el eje de las componentes de la Y. El mismo procedimiento. Vamos a sumar 100 más 212.1 menos 126.9. ¿Cuánto les da el resultado? 185.2. 185.2 newtons. Miren. Aquí entonces lo arreglamos. Ajá, pero ¿qué es lo que me pide el ejercicio? ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? El vector R y el ángulo restante. El vector resultante. Me están pidiendo la resultante. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar la fórmula, ¿verdad? ¿Y qué fórmula voy a aplicar para encontrar el valor de la resultante? Vector resultante es igual, ¿vamos? A la raíz de ¿quiénes? X a la 2 más Y a la 2. Ajá, ¿verdad? De la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y elevado al cuadrado. Ahí es X al cuadrado, la sumatoria que nos dio, más la sumatoria que nos dio en Y. Y la aplicamos. En X, ¿qué valor nos dio? Negativo 127.9. ¿Van todos ahí? ¿Le entienden? .9 newton, miren. Eso lo elevamos al cuadrado. Más Y. ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y? 185.1. 185.1. Me habían dicho .2. .2, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, punto 2. Muy bien. Entonces ahí estamos, miren. Ahora hacemos el valor de la resultante. Lo vamos a elevar. Me decían por ahí un estudiante, profe, y el negativo 127, el 127, aunque esté negativo, eso no va a influir porque todo número elevado al cuadrado, cuando está negativo, me queda positivo. ¿Cuánto es 127 elevado al cuadrado? ¿Cuánto es 127.9 elevado al cuadrado? 16.000. Profe, levanta otro lado. ¿Qué? ¿No estaban viendo? Sí, pero se lo escucha trabajar. Muy bien. ¿Me escuchan ahora? Ya vamos a terminar. ¿Cuánto es 127.9 elevado al cuadrado? Nos queda 16.000. ¿Cuánto nos queda, hijos? ¿O no me escuchan? 16.300. 16.558.4.
.4, ¿verdad? Muy bien. Estos son newtons elevado al cuadrado, más 185 elevado al cuadrado. Si alguien me ayuda por ahí. $34,299. 34.000. 34.000. 299. 299.4 Sí. newtons al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer después? Lo vamos a sumar y lo vamos a elevar a la raíz. 16.358 más 34.299.4 me da igual a 50.000. ¿Y la raíz de 50.000 a cuánto es igual? ¿Cuánto les quedó? 123.60. Newton 131 me da ahí. Newton a la 2. ¿Cuánto les queda al final? Vamos, hijos, si usted no va haciendo el procedimiento, después no me eche a mí la culpa. 225.01. 34.299. 225, ¿verdad? 225. El cuadrado del newton se cancela y me quedan unidades de newton. Este sería el valor de la fuerza resultante. ¿A todos les dio así? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos con la última parte. En la última parte, a mí lo que me piden es encontrar el ángulo. ¿Con qué fórmula voy a encontrar el ángulo? Dividiendo y entre X. Muy bien. Tenemos aquí que en la dirección la voy a utilizar o la voy a encontrar a través de la fórmula tangente del ángulo es igual a Y sobre X. ¿Cuánto fue el valor de la sumatoria de las fuerzas en Y del ejercicio que acabamos de hacer? 185.2. ¿Y de las X cuánto fue? Negativo 127.9. Negativo 127.9. Esos son los valores. Muy bien. Para encontrar el ángulo, entonces yo voy a aplicar la fórmula tangente del ángulo. Y fue 185.2 entre negativo. Este es valor absoluto. Por ahora no lo vamos a utilizar el negativo hasta la siguiente clase. Vamos a solamente colocar 127.9 newtons. Tangente del ángulo. Dividen entonces 185 entre 127. 185.2 entre 127.9. ¿Cuánto les da? 1.4. 1.448 les da ahí, ¿verdad? Yo lo que quiero encontrar es el ángulo. Este tangente que está haciendo para poder despejar a mi ángulo teta ahí. ¿Qué está haciendo ese tangente? Está multiplicando, ¿verdad? Va a pasar al otro lado a dividir y lo que en verdad va a pasar a hacer es la segunda función de la tangente. Les presento a la tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de lo que habíamos encontrado. ¿Cómo vamos a hacer eso en la calculadora? Fíjense cómo lo vamos a hacer. Escriban Shift, aprieten, mejor dicho, en la calculadora de la tecla Shift. Shift, luego aprietan la tecla tangente, que dice tan en la calculadora. Shift, tan. ¿Ya les apareció el símbolo que yo les coloqué ahí de la tangente a la menos 1? Sí. Muy bien. Sí. Ahora le aprietan la tecla AMS porque usted previamente tuvo que haber dividido a 185 entre 127. Le aprieta la tecla AMS, le da igual. ¿Y cuánto fue el resultado que obtuvo?
¿Cuánto fue el resultado? Repito, va a dividir 185.2 entre 127.9, le va a dar igual. Ahora va a apretar la tecla Shift, tangente, le va a salir tangente inversa, y luego le aprieta la tecla de abajo a la parte del igual que dice AMS, y luego le va a dar igual. ¿Cuánto fue el resultado? 55.37. 55.37, ¿verdad? Punto 3 le vamos a dejar, miren. Y ahí tenemos nuestro ejercicio resuelto. 55.3. Esos fueron los grados. ¿Preguntas? Voy a volver a explicar eso que necesito. Para encontrar el ángulo, usted divide. Sí, eso de la tangente. Solo en eso me quedó además y lo entendí. 185.2 entre 127.9. Pregunte ahora, porque creo que yo no hago bien las cosas. Vuelvo a repetir, no. Si usted no le entiende algo porque usted va haciendo las cosas, hable ahorita. Entonces, 185.2 entre 127, Gustavo, usted lo divide entre 127.9. Le tiene que dar 1.448. Ahora le va a apretar Shift, tangente inversa, y le va a aparecer tan a la menos 1. ¿Ya le apareció eso? Sí. Ahora usted le da AMS. ¿Por qué les digo que lo hagan así? Porque así no se le pierden unidades. Porque si le pierde una unidad, le va a dar un ángulo que no es. Entonces, en AMS, ahí contiene todas las cifras decimales correctas. Y luego le da igual. Le tiene que dar 55.3. ¿Ya le salió, hijo? Sí, 55.3. Ah, bueno, excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Sí. Muy bien, entonces aquí usted va a hacer el ejercicio en el cuaderno y aquí me va a colocar el resultado, teniendo en cuidado que dice redondee tus resultados con 2 decimales después del punto decimal. Entonces aquí usted va a colocar el valor del componente X de este primer ejercicio y luego el valor del componente Y de este ejercicio. Luego se va a ir al segundo. En el segundo dice calcula la magnitud y dirección. Ya sabemos calcular. B es la resultante. Usted ya aprendió el día de hoy cómo hacerlo. Y el La ángulo, magnitud son los componentes. si usted se fija, aquí dice Y 7 y X 4. Entonces si ya tengo Y y ya tengo 4, X, usted puede encontrar perfectamente la resultante. Y luego el ángulo, que también usted ya sabe cuál es la fórmula que va a realizar. Le dan terminado y la envían. También vamos a ver en qué consiste la tarea por componentes de esta semana. Permítanme porque voy a